explicar es que cuando... Bueno, y a este lo vamos a llamar la City de Londres norteamericana. Es bien interesante. Yo estaba tratando de hacer este video ahora mismo, dudando incluso de la veracidad de muchas de estas cosas, pero el hackeo fue tan intenso que tuve que cambiar hasta de computadora, porque esto ha sido horrible. Entonces, no quiere decir que esto justifique o que yo esté diciendo que esto es completamente así, pero el punto de vista es extremadamente interesante y parece estar bien documentado. Así lo dejo con los autores de esto para que ustedes escuchen de su propia voz lo que están diciendo, que es horroroso. Cuando uno, como un ciudadano normal, va a registrar un negocio, normalmente el nombre de este negocio se pone totalmente en mayúscula. Todas las letras de su negocio, como corporación, usted lo tiene que registrar como una corporación, un LLCD, cualquiera, usted lo tiene que registrar con todas las letras en mayúscula. Esos son dos conocimientos que quisiera que ustedes los tienen antes de que yo empiece a explicarles. Si esto es cierto o no, señores, lo va a probar el tiempo. Yo les estoy diciendo que buscando la información usted va a encontrar mucho sobre esto, pero no le puedo decir que 100% sea cierto ni que se vaya a utilizar en un momento determinado. Ok, para explicarle vamos a comenzar diciendo que en febrero 21 de 1871, que casi 1871, se acababa la guerra civil en los Estados Unidos, estaba, bueno, por supuesto, la economía cuando se acabó una guerra no es muy buena, que digamos, los que estaban dirigiendo estaban bien desesperados, y entonces se le ocurre una maravillosa idea, según ellos, para solucionar este problema. ¿Y qué hacen ellos? Pues ellos nada más y nada menos que deciden crear una corporación. ¿Qué significaba? Categóricamente vendieron un pedazo de la tierra de los Estados Unidos de América. Se la vendieron a unos bancos privados de Londres. Entonces ellos decidieron que qué manera era la que podían vender esta tierra en 1871. Pues crearon una corporación para ese pedazo de tierra, la vendieron, y entonces los bancos le dijeron, ok, nosotros te damos dinero por esto, pero te vamos a cobrar siempre unos taxes y vamos a ser dueños de esta tierra. Entonces ellos pues hicieron este proceso. ¿Quién lo hizo? El Congreso. ¿Cómo lo hizo? A espaldas de la Constitución. Porque ellos no respetaron la Constitución para hacer esto. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Los de siempre, señores. El Banco Rothschild. Ellos estaban interesadísimos. Siempre en todos lados esta gente. Ellos estaban interesadísimos en entrar en este país, y los padres fundadores de este país no se lo permitían. Entonces aprovecharon esta oportunidad y les pareció maravilloso poder entrar aquí a través de esta corporación. ¿Cuál era el pedazo de tierra que ellos iban a vender? Nada más y nada menos que Colombia. Ustedes saben que cuando ustedes mencionan Washington, D.C., es Washington, Distrito de Columbia, que no es lo mismo que Washington. Washington, Distrito de Columbia, es un pedazo dentro de Washington, que es justamente donde está el Capitolio y donde están todos esos símbolos masónicos que ustedes ven. ¿Qué pasaba? En Washington se decidió hacer la capital de este país porque al terminar la guerra, los estados del sur comenzaron a pagar determinadas prebendas que, o sea, determinaron lo que se puede decir las causas de la guerra como las consecuencias, como siempre se paga en una guerra, y los del norte no. Entonces decidieron quedarse en Washington para que justificar el hecho de que, bueno, como ellos pagaron, estoy aquí, lo vamos a hacer aquí. Era una tierra muy fructífera y se quedaron ahí. Entonces decidieron vender este pedazo de tierra de Columbia que estaba precisamente en Washington. De ahí que se llame Washington D.C. A este pedazo de tierra que ellos vendieron, ellos le pusieron, porque ustedes saben que esta gente ahorra muchísimo, señores. Ellos son muy perspicaces en la hora de las cosas como las hacen.
¿Y qué hicieron? Le pusieron Estados Unidos. Normalmente este país se llama Estados Unidos de América. Y así se llama cuando es una república. Estados Unidos de América, porque son los 50 estados. Ahora, ¿qué hicieron ellos? A esta corporación le pusieron Estados Unidos. ¿Y dónde está que ustedes van a utilizar el lápiz? Pues ustedes van a poner de un lado todas las letras en mayúscula Estados Unidos. Y del otro, para que no se los olvide, van a poner Estados y solo la E le van a poner mayúscula. Unidos y solo la U le van a poner mayúscula. De América y solo la A la van a poner mayúscula. Y es por eso que a muchos de nosotros nos crea la confusión cuando vamos a poner las abreviaturas de este país en español, que siempre ponemos EUA, porque ese es el nombre de este país. Pero de repente, usted va a cualquier institución a ponerle el nombre y solo le tiene que poner US, United States, o sea, Estados Unidos. Y la A se la comieron. Porque no estamos hablando de lo mismo. Cuando usted habla de Estados Unidos en mayúscula, está hablando del Distrito de Columbia. Y cuando habla de Estados Unidos de América, entre mayúsculas y minúsculas, está hablando realmente del nombre de este país. Hasta ahí nos quedan las cosas claras. ¿Qué sucede? Al crear una corporación, los bancos le dijeron, ok, perfecto, pero tú eres la corporación mayor, pero tú vas a abrir otras corporaciones. ¿Y qué son las otras corporaciones? Las otras corporaciones somos nosotros, los seres humanos, en primera instancia. Son el Departamento del Tesoro, son el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Transporte. Todos esos departamentos son corporaciones dentro de esta corporación grande. ¿Y qué hacen las corporaciones pequeñas dentro de las grandes? Pues le tienen que pagar taxes a las grandes. ¿Por qué? Porque usted le está pagando el derecho de ser una corporación chiquita bajo una corporación grande, bajo el nombre de una corporación grande. ¿Qué sucede? Que en el otro pedazo de papel donde dice Estados Unidos de América, usted no tiene que pagar nada, porque este es el país de usted. De una manera u otra, como lo consiguió, si entró o no, eso no importa. Usted, este es su país, y no tiene que pagar porque usted no tiene que pagar el derecho ni de la tierra, ni de comprar, ni de hacer nada, porque usted está trabajando, porque usted tiene que pagar unos taxes por su trabajo. Y yo les digo algo, ¿cómo conocí a Godo? Pues nos conocimos justamente en un programa de televisión hablando de esto y de algo más, y por eso su revista también tiene parte que se llama 1%, digo porque lo vamos a tener después más tarde aquí. Así nos conocimos nosotros hablando de este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que esta traición del Congreso, que nuevamente hemos visto que viene traicionando desde hace mucho tiempo atrás, pues se dejó llevar por este específico truco que, bueno, en español US es EEUU, porque es Estados Unidos, pero no debería ser así, debería ser Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué pasó? Que, disculpen, me estaba picando un ojo. ¿Qué pasó entonces? Pues que los ciudadanos comenzaron a pagar taxes, y estos taxes que pagan los ciudadanos, señores, que les quede claro, estos taxes que pagan los ciudadanos no lo tienen que pagar, pero además no se lo pagan para lo que ellos le dicen que es para beneficio de este país. 1% se queda aquí, el otro por ciento se va al Banco de Londres, que queda precisamente en Londres. O sea que nosotros pertenecemos a, tengamos que querramos, pertenecemos a Inglaterra porque el dinero nuestro va allí. Ustedes recuerdan que en una explicación que yo le hice aquí sobre Gina Haspel, con lo de esta agencia de la C que termina con la A, le decía que allí estaba la central, aunque pareciera que estaba aquí, y cualquier operación que se hacía aquí había que pedirle permiso allá. Y por ella eso, era la jefa por eso allá. El Tri-City. Ahora vamos a ir más allá. Ahora vamos a seguir. Esto es poquito a poco, pero para que lo vayan metabolizando, porque yo sé que esto es una cosa nueva que ustedes, para entenderla, va a costar un poquitín de trabajo, pero cuando yo se las explique así detalladito, yo estoy segura que ustedes lo van a entender perfectamente. ¿Qué sucede, señores? Pues en 1933 tenemos otra de estas grandes crisis, y aquí
es donde entra entonces a jugar algo muy importante. Ya desde 1930 se había creado el Banco Internacional. Ahora, ¿qué sucede? Como a ellos les gusta, como siempre, cogerse los nombres de otras cosas, pues entonces crearon la Reserva Federal. Y la Reserva Federal, usted piensa que es algo que es del Estado, y del Estado de Estados Unidos de América. Pues no. La Reserva Federal son esos mismos bancos que son propiedad del Estado de Colombia, o sea, de ese pedacito de Colombia. La Reserva Federal es de ahí, son esos bancos que le están a usted prestando el dinero y usted se los está pagando con intereses al mismo gobierno de los Estados Unidos, a usted, a todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted, el IRS, le obliga a pagar los taxes, usted como ciudadano de este país no tiene que pagarle taxes a ellos. Lo que sucede es, nosotros no tenemos por qué pagarle taxes al IRS, ni el IRS tiene ningún derecho a tomarnos a nosotros prisioneros. ¿Qué pasa? Que el Congreso y el gobierno de este país, vendido como siempre, nos ha obligado a hacer eso y apoya al IRS para que nos tome prisioneros, para que nos haga cualquier cosa en contra de aquel que no quiera pagar los taxes, porque es su dinero, obvio. Pero bueno, sí, como ellos son una corporación privada, ellos tendrían que ir por el proceso privado de la corte, pero no lo hacen. Van a su cuenta bancaria de usted y le quitan el dinero, porque todos ellos son los dueños de todos los bancos que hay aquí prácticamente, a no ser bancos muy chiquitos. Entonces, ¿qué sucede? Que también, como son tan vagos, fíjense ustedes, aprovecharon y de Estados Unidos a América se quedaron con Estados Unidos. De los federales se quedaron con Reserva Federal y crearon los bancos. Pero esto no les bastó. ¿Qué hicieron ellos? Que la ley que ellos hicieron para específicamente el Distrito de Columbia, le pusieron Constitución de los Estados Unidos. Pero es que así no fue como los padres de la Constitución la crearon. Ellos crearon la Constitución diciéndole que era una Constitución no de los, sino por los Estados Unidos. O sea, una Constitución que habían hecho los ciudadanos, y lo leímos aquí en una ocasión y les dijimos que existía aquello que se llamaba papeles federales, que era lo previo a la Constitución, que se estuvo escribiendo mucho, son todos los recortes y todo lo que la gente le fue aportando a la Constitución antes de que se escribiera, y todo esto recorre un año de todos estos escritos y se llama papeles federales, que en una ocasión Pompeo lo publicó en un Twitter que dio. Entonces, señores, queda claro que ¿qué hicieron ellos? Pues crearon este estado, este país, supuestamente para ellos es un país porque es un pedazo de estado, un pedacito de ciudad. Le hicieron una constitución que es la misma constitución de nosotros, lo único que le cambiaron el nombre, y hicieron un poder económico que es el Banco Federal o la Reserva Federal, que usted se cree que es lo que nos gobierna a todos y no lo es. ¿Qué pasó? Que con el contubernio de los gobiernos y los negocios, pues todo se fue rodando, y como lo que es el edificio donde radica el gobierno de este país, supuestamente está allí en Washington, pues entonces le fueron aplicando poco a poco, y llegó un momento en que usted se creyó que nosotros éramos los Estados Unidos con una constitución para el pueblo, o sea que crearon unas leyes para el pueblo y no una constitución por o del pueblo, que fue como la crearon los padres de este país. Entonces